¿Quién está ahí? El pastor Juan Carlos, pastor Oscar, doctor Oscar, apóstol Marcelo, todos los hermanos aquí. Bueno, estamos poco a poco entrando y vamos a, bueno, gloria a Dios por este tiempo. Es una bendición tremenda verlo de nuevo. La semana pasada yo tenía una visita aquí de México. Imagínate, un pastor de México con su mujer. Estuve súper complicado con él y no pudo entrar. Y el cumpleaños mío fue el jueves. Bueno, pero yo sé que ahí hay un equipo tremendo y yo sé que la reunión fue maravillosa y Dios se movió y siguió la bendición de Dios, la obra de Dios avanza hacia adelante. Y Marcelo, Oscar, Juan Carlos, esta gente que son un equipo tremendo, Oscar Hernández, Reina, gloria a Dios por todo este equipo que se han unido y están dándole duro al diablo, ¿no? Es que el nombre de Jesús, como dicen en Cuba, para que vayan preparándose, duro al diablo, duro al diablo, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a empezar, vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir a Marcelo que nos dirija en oración. Siervo, ¿puedes dirigirnos, por favor? Sí. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, Dios, donde nos reunimos para aprender tu palabra. Quiero pedirte que tú estés bendiciendo, Señor, para que sea de bendición para cada siervo de Dios que se reúne de cada parte del mundo, Señor, para estudiar, para pasar un tiempo de coinonía, de crecimiento, Señor. Que tú estés bendiciendo, Señor, a Dagoberto, Padre, a María Elena, Señor, que son los que organizan este trabajo, Señor, y también que bendigas al pastor y maestro Oscar Hernández, que va a traer la palabra, Dios, en nombre de Jesús, y que puedas usar, Señor, el canal para que mucha gente pueda llegar a los pies de Jesús y al entendimiento de la palabra que se va a transmitir a través del canal Marcelo Parrelia. En nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, amén y amén. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar directamente a Oscar. Oscar, está bien, está bien. Entonces vamos a pasar al pastor Oscar, que nos tiene la palabra y bueno, así abre su micrófono, hermano, y estamos aquí dispuestos a recibir la enseñanza. Amén. Gracias, amados siervos, allá hasta Inglaterra, estás en casita con tu esposa, qué bueno, gracias a Dios. Bendiciones a todos los demás hermanos. Y como siempre, así les pedimos, si son tan amables de apagar sus micrófonos, ¿verdad? Porque ya ve que platicaba con algunos que luego lo dejan ahí prendido. Hagan ese favor, hermanitos, de apagar tantito su micrófono para irnos rápido. Va a ser algo breve, algo muy sencillo. Déjeme decirle que yo estaba orando al Señor y yo había preparado un tema muy especial para ustedes, ¿verdad? Un tema tremendo sobre la mujer de Apocalipsis capítulo 12, algo tremendo, pero Dios me mostró otra cosa y este mensaje que tengo es de parte de Dios netamente para ustedes y para mí primeramente, y que sea de bendición. Es algo muy sencillo, pero Dios lo dispuso así. Dios cambió ese mensaje y dijo, esto es para estos amados siervos y siervas allá en todas las partes del mundo. Un abrazo y esperamos que sea de grande bendición. Amén. Y terminamos con este estudio hermenéutica escatológica número 3 que le hemos puesto así, porque es la hermenéutica, como les habíamos dicho, es la interpretación y traducción, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras y hermanos, escatológica es de sus últimos tiempos, lo que está Dios determinando para estos últimos tiempos. Esperamos que sea de grande bendición, por favor, para ustedes. Y comenzamos, hermanos. Hoy el tema número 3, ¿verdad?, es el oficio ministerial de pastor. El oficio ministerial de pastor en esta hermenéutica 3. La cita es Hechos capítulo 1, verso 20 al 26. Hechos 1, 20 al 26 y vamos a darle, amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y para tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, no uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos
has escogido, verso 25, para que tome la parte de su ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Dios añada bendición a su palabra. Hechos 1, 20, 26. El oficio ministerial de pastor. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Con la ayuda de Dios vamos a ver, estamos hablando ante pastores, pastoras, apóstoles, profetas, y esto sencillo, yo lo veo sencillo, ¿verdad? Pero espero que sea de bendición para usted. Hoy no es un pescado, es un pancito que espero que esté bien cocido, bien cocinado para usted, con todo el amor del Señor. Entonces vamos a entrar a la introducción, hermanos, para empezar. ¿Qué es un oficio? ¿Qué es un oficio? La palabra oficio es una palabra del griego, la 1984 del Strong, que es la palabra episcopé, que significa por implicación, superintendencia, específicamente episcopado o obispado. Esa es la palabra oficio del griego episcopé. Amén. ¿Y qué es eso, hermanos, para ahorita entrarle al tema? Primer libro de Samuel 2:12, dice que los hijos de Eli eran hombres indignos, no conocían al Señor. Entonces hay gente que ignora el oficio, Otra cosa más, Mateo 17:4 dice, entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí si quieres. Haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, hay gente que se pone a hacer otro oficio que no es el que le mandaron. Amén. Y aquí el Señor en pocas palabras le dijo a Pedro, ¿verdad? A ti no te llamé para hacer tiendas ni enramadas. Al que llamé fue a Pablo, que va a hacer más adelante lo que va a hacer. Entonces, a ti no te mandé para esto. Y hermanos, entonces es gente que se pone a hacer otro oficio. No sé ustedes que conocen, allá en Pensacola, Florida, hay una de las escuelas más grandes de profetas tipo así Antiguo Testamento, los que han ido por allá, es una de las escuelas más grandes. Y yo recuerdo que fue mi apóstol, mi pastor, nuestro director general, el apóstol Otto René, varios y otros pastores, para confirmar ahí. Cuando ya entraron ahí, de verdad, algunos pastores, amigos míos, cuando ellos fueron a que les profetizaran, a que les confirmaran, varios de ellos, puedo decir 2 o 3, les dijeron claramente, Dios no te llamó de pastor, tú te pusiste como pastor, Dios te ha llamado para que seas evangelista, para que seas, o sea, era algo que ellos se quedaron sorprendidos, tanto tiempo pastoreando y sin saber que Dios no les había dado ese oficio. En nuestra escuela, hermanos, de verdad confirmaron algunos ministerios, otros dijeron, pues no era lo que habíamos pensado, porque a veces la gente se pone sola. Entonces hay gente que se pone a hacer otro oficio, así como le dijeron a Pedro, ¿verdad? Entonces, hermanos, Pablo se juntaba con los de su mismo oficio. Hechos 18, verso del 1 al 3, dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, fue a ellos. Verso 3, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora sí, Pablo se juntaba con los de su mismo oficio. Y hoy, para ir entrándole a esto, la pregunta sería a todos los que estamos aquí presentes, ¿qué oficio tenemos, hermanos? ¿Realmente qué oficio tenemos? Lo vamos a ver ahorita. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Que los que estamos aquí, hermanos, creo que tenemos el oficio pastoral, Ese es el oficio que Dios nos ha puesto, es el oficio donde Dios nos ha llamado y donde Dios nos ha instalado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese oficio pastoral, hermanos, como pastores, como oficio, hay 7 gracias del pastor ahí en el Salmo 23, que todos no lo sabemos, creo, las 7 gracias del oficio pastoral, para saber y poder entender realmente que somos buenos pastores, porque dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El Salmo 23, las 7 gracias rápidamente, hermanos, mire, la primera gracia, ahí en el verso 2 dice, ¿verdad? Que Él es el que nos hace descansar. Como pastores, la gracia que tenemos que hacer para las ovejas, para los que están
hermanos, bajo nuestro cuidado es hacer descansar. No sé si se pudiera poner esa hoja, mis amados hermanos, les comentaba, esa es la segunda hoja del estudio que le mandé, si se pudiera poner, amén, si no aquí se las damos, o pida el estudio, hermanos, pero la segunda hoja para que lo puedan ver, si lo quiere ver alguien y se puede, ahí proyectar, la segunda hoja de este estudio, las 7 gracias del oficio pastoral. La primera gracia, verso 2, hace descansar. La palabra hace descansar es la palabra nahal, del hebreo nahal, que significa proteger, sostener, refrescar. Eso es lo que la primera gracia de un pastor, hermanos, hacia la oveja, hacia la congregación, hacia los que Dios ha puesto a nuestro cuidado, es hacer descansar nahal, proteger, sostener, refrescar. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mira, algunos dijeron, no andaremos. Entonces, hermanos, paramos realmente y decir, estamos dando una palabra, estamos pastoreando, estamos apacentando de manera que protegemos, sostenemos, refrescamos o hacemos descansar. La segunda gracia, verso 3, ahí dice, ¿verdad? Que Él es el que restaura el alma. Verso 3 del Salmo 23, segunda gracia, restaura el alma. La palabra restaura el alma es la palabra del hebreo shum, así como suena. Y significa regresar la idea de retorno al punto de arranque. Regresar la idea de retorno al punto de arranque. Salmo 19, verso 7, dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí la pregunta sería, ¿cómo restauro el alma de las ovejas? ¿Cómo restauro el alma de los congregantes? ¿Cómo restauro el alma? Conforme al Salmo 19:7, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Lo que va a restaurar el alma es la palabra de Dios, es la que va a dar éxito, la que va a dar triunfo. Usted puede ver en Mateo capítulo 4, cuando Jesús dice ahí que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y usted puede ver ahí, amado hermano, las 3 tentaciones grandes del Señor Jesús. Fue tentado en el cuerpo, porque después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre y se le apareció el diablo. El Señor lo reprenda cada que lo mencionemos. Y le dijo, mira, di que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Él sabía la palabra. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Le contestó y le dijo, sí, pero escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces fue tentado en el cuerpo, en la carne. La segunda tentación la ve cuando dice que lo subió al pináculo del templo. Y le dijo, mira, lánzate ahí, porque está escrito que a sus ángeles mandará que te sostengan. Y el Señor le dijo, sí, pero está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fue tentado en el alma al ver todo eso. Y después al mostrarle todo eso, mis amados hermanos, ahí las reinos. La tercera tentación en el espíritu, ¿verdad? Cuando dijo que lo subió, mire qué interesante, dice que lo subió a un monte, ¿verdad? Usted le ha leído ahí Mateo 4, pero yo cuando veo eso digo, ¿qué monte sería? Que dice que le mostró todos los reinos, que le mostró todas las naciones. Entonces no era un monte natural, hermanos, no era un monte natural, se lo puedo asegurar en otro estudio, pero ahí le dijo, mira, si tú me adoras, todo esto te daré, mira todo esto, y le dijo, no, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Entonces Jesús venció, hermano, venció no porque fuera Dios, no porque fuera Dios. Jesús venció con la palabra, con la misma palabra fue la que venció. Por eso el que te restaura tu alma, el que te va a dar la victoria, es la palabra, poner la palabra por obra, poner la palabra por práctica para que sea la que restaure tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, tercer gracia del pastor, verso 3, dice ahí mismo verso 3, Salmo 23, me guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas de justicia. La palabra guiar es la palabra nachak del hebreo, que quiere decir llevar, transportar, acarrear. Oiga esto, acarrear. Lucas 1:79, San Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar, ¿verdad? O para guiar nuestros pies por camino de paz. Hermano, tenemos que guiar por sendas de justicia, hermanos, llevar, acarrear a las ovejas lo que estamos dándole, hermanos, para guiarlas, para traerlas, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
Cuarta gracia, verso 4 del Salmo 23, dice que nos infunde aliento. Mire, dice que tu vara y tu callado me infunden aliento. El pastor traía dos cosas, diga, la vara y el callado. Hermanos, el callado era, por eso el callado tenía un como ganchito así, ¿verdad? Para cuando la oveja se descarriaba o que iba a moverse, a caerse, la agarraba y la jalaba, mis amados hermanos. Pero la vara era para cuando me iba para allá y mire, para corrección, no solo autoridad, sino para corrección, ¿verdad? Pero a veces, hermano, nosotros, imagínese usted que éramos chicos y cuando nos portábamos mal o nos brincábamos ahí la vara de la escuela, hermano, y agarraban el cinturón o el palo, lo que sea, para darnos. Hermanos, agarraba la vara. A mí me acuerdo que me pegaban con una vara de membrillo que no se rompía, hermano. Yo decía, Dios mío, a ver cuándo se rompe nada. Pero, hermano, la pregunta sería, ¿a quién le infunde aliento la vara? Que ahora usted que tiene hijos pequeños que todavía van a la escuela y se portan mal, que en lugar de que le diga, a ver, hijo, te voy a pegar, que le diga, a ver, hijo, te voy a infundir aliento, y que el hijo o la hija diga, sí, papá, dale duro para que me infundas aliento. Yo creo que a nadie, hermano, estamos de acuerdo. Pero la vara, dice que la vara y que nos van a infundir aliento, nos van a corregir, hermanos, y nos van a proteger, porque después de la tormenta viene la calma. Quinta gracia, verso 5, quinta gracia del pastor. Dice, ¿verdad? Que Él prepara mesa delante de mí. Tenemos que preparar la mesa. ¿Qué es la mesa? Diga, es la comunión. Tener esa comunión con las ovejas, tener esa comunión, hermanos, con los miembros de nuestra iglesia, con los del cuerpo de Cristo. Es decir, preparar dos cosas en la mesa, preparar pan y preparar vino. Pero un vino sin levadura, el vino que le tiene que dar sabor a lo que se hace, a lo que se expone. Que la gente, hay quienes reciben pan, sí, pero hay quienes van a recibir ese pan con vino, para que esa predicación, para que ese mensaje, amados hermanos, les levante, les restaure, sea una palabra que exhorte, sí, pero una palabra que levante, una palabra que motive, una palabra que siga adelante la oveja, que sepa que no está sola, que hay comunión con su pastor. Y la sexta gracia, mire qué importante, ahí mismo verso 5, dice, unges mi cabeza con aceite, hermano. La palabra unges mi cabeza es la palabra dashen, del hebreo dashen, que significa ungir figuradamente para satisfacer, para poner próspero, para engordar. ¿Para qué vamos a ungir la cabeza, hermanos, de la oveja nosotros como pastores? ¿Cuál es esta sexta gracia de ungir la cabeza de las ovejas? Hermanos, se debe dejar ungir la cabeza con aceite, la oveja por su pastor, para tres cosas. Inciso A, dice que es para protegerla del sol. ¿Qué representa el sol? El razonamiento humano, hermanos. A veces la gente tiene el razonamiento humano, mire, hasta lo más alto, lo más tremendo. Y no entienden a veces la palabra que damos, no entienden el consejo que damos porque su razonamiento está grande. Pero hay que ungirle, hermanos, para protegerla del sol, que es el razonamiento. Inciso B, ¿para qué más ungimos a la oveja? Diga, para cuidar los oídos, las orejas de las ovejas. ¿Por qué? Para que no se le metan, ¿qué? Aquí le llamamos garrapatas. A las ovejas literales se le meten garrapatas en los oídos y un relajo que hace. Pero hay que ungir a la oveja espiritual con aceite para que no se le metan garrapatas. ¿Qué son? Las falsas doctrinas, las doctrinas erróneas, las doctrinas de demonios, muchas cosas que se le meten a la oveja al oído. Y para eso está el pastor, para ungirla con aceite sus oídos, para que no se le metan garrapatas. Y inciso C, se le ungen los ojos. ¿Para qué? Para que tenga una buena visión, para que tenga una visión de parte de Dios. Para esas tres cosas hay que ungir a la oveja. Por eso dice, unges mi cabeza con aceite. Y la séptima gracia, verso 5, dice, hace rebosar mi copa, o mi copa está rebosando. Es la palabra rebayaj, que significa satisfacer por completo a alguien, saturar a alguien que esté vacío, volver a un pobre rico. ¿Cuántos dicen amén? Y eso hizo nuestro gran pastor, hermanos. Dice que él dejó allá su gloria, sus riquezas, hermanos. Dice que Jesús se hizo pobre para que usted y yo, hermano y hermana, siervo y sierva, con esa pobreza fuésemos enriquecidos y haga rebosar nuestra copa. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 45:1 dice, rebosa mi corazón palabra buena. Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Que nuestra alma esté rebosando, hermanos. Que nuestra alma esté contenta para dar como pastores. Tú no puedes dar algo que no tienes, pastor, pastora. Lo que tenemos, damos. Pedro le dijo, ¿verdad? Que el paralítico en la hermosa, ahí en Hechos 3, le dijo, no tengo oro,
ni tengo plata. Quizás como pastores no tenemos eso. Dice, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo, y es lo que podemos dar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos, hermano, para ir entrando al tema, cómo Jesús le delega y le enseña el oficio solo a Pedro. El del oficio era Pedro, aquí ahora sí, el del oficio pastoral, hermano. Y si no se tiene un oficio, más vale juntarse con uno que tenga el oficio. Pero aquí le enseñó a Pedro el oficio pastoral en 7 características. Le entramos al tema, hermanos, para orar, para decirle un poquito más cosas. El tema entonces, hermano, a Pedro se le enseñó, fue el del oficio pastoral que debemos de tener nosotros. Punto número uno. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Punto número 1, hermanos, en la figura de Pedro, saber quién es el que lo puso a usted. Pastor que me está viendo, pastora, siervo, sierva, ¿quién te puso? ¿Quién es realmente el que te puso? Saber, punto número 1, quién es el que lo puso o la puso como pastor. Efesios 4:11 dice, mire qué tremendo, y no me meto en profundidades para no dejarlo así, ¿verdad? Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hablando del Señor, del Espíritu del Señor. Dice unos versos antes, ¿verdad? Dice que él bajó, hermanos. Usted sabe que cuando Jesús bajó al infierno, amados hermanos, oiga esto tremendo, bajó por 3 cosas hacer. Una de ellas fue arrebatarle las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la segunda, mis amados hermanos, perdón, que vemos, dice, ¿verdad? Dice claramente ahí en Efesios, dice porque bajó, dice, y esto dice que llevó cautiva la cautividad. Y cuando la gente dice, ¿qué es eso, pastor, de que llevó cautiva la cautividad? Pues no dice que sacó y todo eso. Hermanos, la versión hebrea, hermanos, nos da la luz. Dice que fue a sacar una hueste de cautivos. Cuando bajó al infierno, de las 3 cosas, la segunda que hizo fue atraer a esos antidiluvianos que clamaron en el diluvio de Noé, pero que se murieron ahogados. Pero hubo mucha gente que clamó, mucha gente que reconoció, y a esos dice que fue, hermanos, dice que fue a testificarles y a sacarlos de allá abajo y llevarse cautiva la cautividad. Por eso el Salmo 126, si no me equivoco, dice, cuando el Señor hiciere volver, ¿verdad?, a la cautividad, a los cautivos, seremos como los que sueñan. Hermano, entonces él mismo, cuando él sube, dice que después de hacer esos actos, él subió y dice que ahora sí fue el mismo que constituyó, dio dones a los hombres. Dios nos dio un don a usted y a mí, pastor, pastora, y dice que él nos constituyó. No nos constituyó ningún hombre, no nos constituyó ningún instituto. El que te constituyó, oye esto claramente, el que te puso fue Dios, que espero que así haya sido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 2. Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segundo punto, hermanos, de ese oficio pastoral, saber quién lo llamó a usted, quién me llamó a mí. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién me llamó a mí? Hermanos, no fue el hombre, no fue la mujer, no son los institutos. Creo saber que el que nos llamó a ti y a mí, espero que así sea, es Dios. Por eso yo te comparto tres llamamientos que yo veo solo en la palabra de Dios y en cuál realmente nos ubicamos tú y yo. Este mensaje me lo dio Dios para nosotros, especialmente para mí, hermano, y para usted. Espero que les sea de bendición, hermano. Y dice que el primer llamamiento, hermanos, miren, Marcos 6:7. El primer llamamiento, San Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El primer llamamiento, el llamamiento natural, el natural. Jesús los escogió, Jesús los llamó a los 12 y comenzó ahora sí a enviarlos. Es un llamamiento natural. Pero viene el llamamiento sobrenatural. ¿Cuál es el llamamiento sobrenatural? Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Viene el llamamiento sobrenatural, hermano, en tu vida y en mi vida. Pero viene el tercero, que es el llamamiento circunstancial. Este llamamiento circunstancial, Hechos 1:26, dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles.
Yo no sé en cuál de estos estamos tú y yo, tú lo sabes más que nada. En el llamamiento natural, en el llamamiento sobrenatural o el llamamiento circunstancial. Que a veces es porque pues ya quitaron a fulano, pues pongan a este, pues agarren a aquel, agarren allá. No, hermanos. ¿En qué llamamiento estamos? ¿En el que realmente es natural, como el que hizo el Señor Jesús, el sobrenatural como Moisés, o en el circunstancial? ¿Por qué? Porque hoy en día la gente, hermano, hay iglesias donde dan los pastorados por herencia, ya están estipulados por herencia. Yo he conocido amigos, hermanos, no es que el próximo pastor es mi hijo, no que la próxima pastora es mi hija porque es mi hija, pero a veces el joven no quiere nada con las cosas de Dios. A veces el joven anda en sus estudios, en sus cosas allá en el mundo, pero dicen que ya es el futuro pastor, que ya es la futura pastora, pero el que te llama es Dios. Si Dios no lo llamó, no va a haber respaldo de Dios. No va a haber, hermanos, ese apoyo de Dios porque Dios no lo llamó. Porque se puso sobre la gente. Por eso decía, cuando estos pastores fueron allá a la escuela profética de Pensacola, Florida, quedaron sorprendidos de que dijeron, Dios no te llamó de pastor. Dios te puso de evangelista. Dios te puso de profeta. Y cosas tremendas. Pero que sepamos, hermano, que el que nos llama o nos llamó es Dios. Amén. Número 3, tercer punto. ¿Qué más, mis amados hermanos, en ese tercer punto? Oiga bien esto, para enseñar el oficio, hermanos, de pastor o el oficio pastoral. Número 3, otra característica, número 3, Mateo 16, 17. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Debemos de tener revelación, amados hermanos, pastores, siervos, de estos últimos tiempos, de los tiempos que ya pasaron, pero de estos últimos tiempos, hermanos, que esto se está poniendo color de hormiga, la situación con todas las catástrofes que hay, las señales que hay, que Dios mostró en su palabra antes de que Él venga. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos a veces durmiendo, estamos dormidos en nuestros laureles, diciendo, bueno, sí va a pasar todo esto, pero ¿qué hay de la revelación, hermano? Por eso le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero revelación ¿a qué, hermanos? ¿Revelación a qué? Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Oiga, ¿cuántos siervos y siervas hay aquí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Las cosas que deben suceder lejos, no. Pronto va a suceder esto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay un canal de revelación, Dios mandándola a Jesucristo. Jesucristo la manda al ángel. El ángel la manda al siervo Juan, al pastor, al líder y de ahí a sus demás siervos. Pero de las cosas que deben suceder pronto, hermano, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Son varias, yo sé, pero le voy a compartir nada más una. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 12. Capítulo 20, verso 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, gracias, ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué va a pasar con las ovejas? ¿Qué va a pasar con la gente? Hoy en día la gente no sabe qué pasa después de que muere, a dónde va, qué pasa con su alma, qué pasa con su espíritu, qué pasa con su cuerpo, y aún la gente anda así. Pero nosotros que tenemos revelación tenemos que comentarles una de estas cosas que van a suceder pronto, porque el fin viene pronto. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice que los libros fueron abiertos. Hermano, ¿cuáles libros? ¿Cuáles libros fueron abiertos? Para poder enseñar a la gente, decirle, hermano, va a suceder esto pronto. Te lo digo por revelación. Usted lo puede ver y ahora que pasen el estudio ahí se los comparten, por favor lo pide. Los 7 libros por los que van a juzgar. Esperamos que no estemos usted y yo metidos en ese juicio, pero bueno, por si acaso. 7 libros por los que van a juzgar. Usted estúdielo en su casa, léalo y que le dé una buena revelación de esto, una buena enseñanza con la ayuda de Dios. Son 7 libros, se los van a juzgar y que se van a abrir allá. Primer libro, Primera de Pedro 1.17. Primera de Pedro 1.17. El libro de las obras, lo que hayamos hecho aquí, bueno o malo, dice, haya sido en el cuerpo, ahí te van a sacar ese libro a ti y a mí. Segundo libro, San Mateo 12, verso 36 y 37. Mateo 12, verso 36 y 37, el libro de las palabras. Dice ahí que por tus palabras y mis palabras vamos a ser juzgados. ¿Qué palabras ha salido de nuestra boca, siervo? ¿Qué palabras ha salido de nuestra boca, sierva?
porque por las palabras, el libro de las palabras lo van a abrir y vamos a ser juzgados. Número 3, Esther 6.1, Esther 6.1, el libro de las memorias. El libro de las memorias también se va a abrir y vamos a ser juzgados. Número 4, Esdras 2, versos 61 y 62, el libro de la genealogía, el libro de la genealogía. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo puede ver a qué se refiere eso. Número 5, el Salmo 139, 16, Salmo 139, 16, el libro del Señor. Ahí usted puede analizar ahora que vea las citas, que las estudie, las lea. El libro del Señor, el 5.º libro. El 6.º libro, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 20:12 dice el libro de la vida. El libro de la vida es un registro si vamos a estar o no, lo va a ver. Y el 7.º libro, Apocalipsis 21:27, el libro de la vida del Cordero, el libro de la vida del Cordero, que es, hermanos, entonces, amados hermanos, son 7 libros, hermanos. Pero ¿quién va a ir al tribunal, al trono blanco, perdón, al juicio del trono blanco? Pero ¿quién va a ir al tribunal de Cristo? Según 2 de Corintios 5:10, si no me equivoco, hermanos. ¿Quiénes van al tribunal de Cristo? Al bimá de Cristo, no al bimá del Padre. Y ahorita usted y yo estamos en el bimá del Espíritu Santo, por eso tengamos cuidado. Son 3 tribunales, hermanos, que hay. El tribunal o la palabra bimá, ¿verdad? ¿Qué es la palabra bimá en hebreo? Es el bimá del Padre, que es Apocalipsis 20, hermanos, el bimá del Hijo, que es 2 de Corintios 5, 10 ahí 11, y el bimá del Espíritu Santo, que hay que tener cuidado ahorita. ¿Cuál es ese? 1 de Corintios 11, 27 al 32 dice, ¿verdad? Cuando participamos de la cena del Señor, examinémonos, no sea que, ¿verdad?, seamos juzgados, y en lugar de comer bendición, comemos maldición, y va a haber juicio. Ese es el bimá del Espíritu Santo, que tenemos que tener cuidado, hermanos. Pero enseñarle a la gente, por revelación, las cosas que van a suceder pronto, que ya vienen. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Él. Deuteronomio 29:29, si no me equivoco, dice, ¿verdad?, que los secretos son de Dios. Pero esos secretos son revelados a nosotros y a nuestros hijos. Hermano, el apóstol Pablo dice, siervo, sierva que me estás viendo y oyendo, usted y yo somos administradores, lo ha leído, ¿verdad? O lo buscamos, ya lo sabe la cita. Somos administradores, ¿qué? De los misterios de Dios, de los misterios de Dios. Por eso es que allá arriba, amados hermanos, allá arriba de verdad, usted sabe que el querubín, hermano, el querubín que Dios hizo, ese querubín protector. ¿Por qué se le llama querubín protector a Luzbel? Usted puede ver en Ezequiel 28, del verso 3 en adelante. Tú, querubín protector, estabas en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era tu vestido, pero protector, ¿qué protegía? Dirá usted, no se ha hecho esa pregunta. Pero claramente vemos que era, hermanos, era el Israel celestial, este querubín, como pastor. La palabra Israel en el original griego son 3, en el original hebreo, es Israel, que significa guardián de los misterios de Dios. Por eso era querubín protector, protegía el trono de Dios, de los misterios de Dios, de todas las creaciones que se habían revelado anteriormente, que lo vamos a ver en otro estudio. Pero entonces, hermano, ahora nosotros pedir, siervo, sierva, para estos tiempos, preparar a la iglesia. Les he dicho, estamos para preparar a la iglesia, nos han puesto para preparar, para presentarla como una virgen pura, santa, sin mancha y sin arruga. Pero hermanos, por eso este mensaje Dios lo puso, no sé ni por qué lo puso, hermano, de verdad, este no es mi estilo, usted lo sabe, pero es lo que Dios nos puso. Porque necesitamos conocer este oficio como pastores, llegar a ser buen pastor. Porque nuestro pastor, hermano, usted y yo, mire, tenemos un pastor, siervo, sierva, tuvimos y tenemos un pastor que es Cristo, pero Cristo tenía un pastor que era Dios. Y usted y yo allá arriba estábamos pastoreados. Primera de Pedro 2:25 dice, habéis vuelto, ¿qué dice? Al pastor de vuestras almas. Y cuando yo digo, habéis vuelto al pastor de nuestras almas, entonces ya estábamos allá y venimos para acá. Y acá nos descompusimos quizás, hermano, y aquel pastor vino a hacer la función pastoral terrenal, aquí, para otra vez llevarnos y volver allá. Vamos a volver a la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo le preguntaba, hermano, ¿está usted seguro que vamos a volver a la casa del Padre? Sí, pastor. Bueno,
¿Y qué hacía allá cuando usted estaba allá? Cuando usted y yo estábamos allá, ¿se recuerda qué hacíamos? Ay, no, pastor. Bueno, pero dice que vamos a volver. Entonces ya estábamos allá y venimos acá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 4, para ir terminando, amados hermanos, ir terminando. 4 características del oficio ministerio pastoral. Juan 21:15, San Juan 21:15, cuarto punto. Juan 21:15. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Cuarto punto, saber que amas más que los demás. Saber que amas más que los demás. Amamos la obra, amamos al Señor, hermano, o estamos sirviendo con carga. Ay, pastores, yo acá me acaban de mandar ayer un video tremendo, hermanos, que impactó mi corazón. Hace una semana, un pastor salió en las redes sociales, ahí en YouTube, un pastor de México, de acá de Yucatán, se quitó la vida, se suicidó. Hoy hay muchos problemas con pastores. Usted ha visto la cantidad de pastores que abusan de niños, que se metió con la señorita, que ya dejó esto en el área sexual. Es una cosa tremenda. Pero ¿quién se preocupa por esto que está pasando en pastores? Pastores que se están suicidando, mis amados hermanos. Allá en Europa anteriormente se suicidaron algunos. Uno dice, ¿cómo es posible que un pastor o una pastora se suicide? Pero solo sabe usted la condición en que está. ¿Sabe el problema tan grande que han llegado estos siervos de Dios? Yo le pregunto, hermano, y este pastor, amados hermanos, terminó de predicar el sermón en la tarde, se fue a su casa, se colgó. Su esposa estaba embarazada, hermanos, y tenía un niño ya ahí grandecito. Cuando llegó y lo vio, imagínese el espectáculo. Este pastor, hace 5 días, hace 8 días que... Entonces, a veces la gente juzgamos, hermano. Yo era de los que decían, y mire, perdóneme que me ministre, a fin que es mi último tema que hoy le voy a dar, y después no me va a ver a la mejor. Permítame que me ministre. Yo decía, ¿cómo es posible que un pastor, un siervo de Dios, que se haya suicidado, el diablo lo agarró? ¿Cómo creen eso? No es posible. Pero cuando uno le toca estar, no atrás del ruedo, sino dentro de ahí del ruedo de los toros, no es fácil, hermanos. No es fácil, no es fácil. A mí me pasó, amados hermanos, a mí me pasó cuando su mamá de mi hija, ¿verdad? Cuando su mamá de mi hija dijo, punto, se acabó, mira aquí, mira, fue una cosa terrible, hermano, se fue con otro varón, todo eso. Yo estando en mi trabajo, hermano, yo estaba ahí arriba en una construcción de seguridad y dije, bueno, pues ya me siento desesperado, ya perdí a mi familia, ya perdí, no piensa uno en nada, llega la depresión, ese espíritu, el Señor lo reprenda. Y yo dije, me ministro con usted porque sé que esto queda entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y yo dije, me voy a tirar ahí al vacío, ahí muero, ahí se acaba todo, mira, asunto arreglado, ni me juzgan, ni nos juzgan, ni hablan de nosotros, ni nada, ahí se acaba todo, vamos a tirarnos. Y cuando estaba a punto de tirarnos, una voz del cielo dijo, te digo una cosa, siervo mío, no te voy a impedir que te lances, solo te voy a decir después de ahí a dónde vas a ir. ¿A dónde vas a ir? Conociendo la verdad. Hermano, yo me puse a llorar, dije, Señor, tienes toda la razón. ¿A dónde voy a parar? Sé a dónde voy. Perdóname, Señor. Y caí de rodillas, dije, jamás lo vuelvas. Y gracias a Dios, amados hermanos, por una sierva hermosa que es la pastora Madaí, que ella fue la que al otro día hablándome, ¿cómo supiste? ¿Cómo estás? Mira, todo eso. Ella nos ayudó, mire, a salir adelante. Y decir, eres un siervo de Dios. El diablo quiere destruir. El diablo busca las cabezas. La Biblia dice, heriré al pastor, y mire, las ovejas serán dispersas. Pues tengamos cuidado, siervos, tengamos cuidado hoy en día. No estamos exentos, hermanos, de ser tentados, de ser probados, de ser afligidos, hermano, porque somos humanos, porque somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Pero cuando tú y yo amamos a Dios más que todas las cosas, hermano, mire, hay victoria. Y dice la palabra en primera de Juan, dice, hermanos, que usted y yo amamos a Dios, no porque nos da la economía, no porque nos da la salud, no, eso se lo agradecemos, pero dice que usted y yo amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Siervo que estás pasando quizás una situación, yo no sé, sierva que estás pasando una situación, yo no lo sé, no estás solo, no estás sola, porque Dios te ha amado como no tienes una idea. Por eso dice la palabra de Dios, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a su creación, a lo que hizo y más a los que Él llamó. Mire, hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que aún dio a su hijo, oílo por ti y por mí,
Qué amor más grande el del Padre. Entonces, adelante, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, y Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo vencí y tú serás más que vencedor y más que vencedora. ¿Cuántos dicen? Pero tenemos que saber amar. Y voy a ir terminando. Número 5, Juan 21:16, Juan 21:16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, ¿qué? Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Hermano, saber pastorear. ¿Seremos buenos pastores, hermano? Realmente analicemos. Y yo no te digo en la iglesia, primeramente en tu casa y en mi casa. Porque a veces somos los mejores, excelentes pastores, ministerio en la iglesia, pero somos los peores pastores o pastoras, ministerio en el hogar. ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué dicen? Yo me recuerdo que una vez mi hija y yo estábamos en la iglesia, estaban formados ahí varios hermanos y les dije, hoy voy a darles oportunidad de que oremos por ustedes, platiquemos uno por uno, fórmense en que hagan una fila y pasen, vamos a orar todo eso. Y entre ellos venía mi hija de 15 años. Y cuando yo la vi, le digo, ¿qué estás loca? ¿Tú qué haces aquí? No, pastor, es que vengo para que ore por mí, para que me ponga atención, porque mi padre no me pone atención en todo el tiempo que vivimos. Imagínense cómo me sentí yo, hermanos. Dije, hija, perdóname, no vuelve a suceder esto. Porque a veces somos los mejores pastores, como ministerio nos dan 100, pero como hogar, pastores, pastoras como hogar, ¿en qué punto estamos, hermanos? ¿Realmente seremos buenos pastores, como dice la palabra de Dios? Porque por eso el enemigo gana ventaja sobre la esposa, por eso gana ventaja sobre el esposo, sobre los hijos. Tenemos que aprender a ser buenos pastores primero en el hogar y después en la congregación, para que Dios sea un éxito nuestro oficio y ministerio pastoral. Número 6, Juan 21:16 y 17. San Juan 21:16 y 17. Y volvió a decirles por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Vea, pocas palabras Jesús le decía, ¿verdad? Le dijo claramente a Pedro la primera vez, Simón, hijo de Jonás, oiga, ¿me fileas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te agapeo. Dijo, no, yo te pregunté si me filiabas, no que te agapeo. Y la segunda vez le dijo lo mismo. Por eso esta vez le dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿me agapeas? No, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire, hermano, oiga, conocer la diferencia entre lo que es amar realmente la obra, realmente al Señor, realmente al que nos llamó y que nos va a sostener, que dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que es amar y no querer. Dice por ahí un amigo, ¿verdad? Un amigo dice que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y eso es muy cierto, ¿Cuál es la diferencia de amar? A la diferencia de querer. Una gran diferencia. Por eso Jesús le decía a Pedro, ¿estás seguro que me fileas o que me agapeas? Señor, tú lo sabes. Entonces, saber amar la obra, saber amar, hermano, a las ovejas. Tenemos diferentes tipos de ovejas que a veces nos sacan de las casillas, hermano, y quisiéramos, olvídese, pero saber amarlas. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, rápidamente, el séptimo punto. Juan 21:16 y 17. San Juan 21:16 y 17. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea, oiga, mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora le dijo el Señor, ¿verdad? No me fileas, ¿me agapeas? Oiga, ¿me agapeas? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me agapeas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te agapeo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, este último punto, saber la diferencia, se lo voy a enseñar ahorita rápido, entre pastorear y apacentar. ¿No es lo mismo, pastor? No, se lo voy a enseñar ahorita. La diferencia entre pastorear y apacentar, entre ovejas y cordero. Hermano, hay ovejas, hay corderos, hay chivos, hay cabras en nuestras congregaciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso le dijo, apacienta mis ovejas. Y yo quiero terminar con este punto y quiero decirte algo con todo el amor, porque yo he vivido eso.
Usted va a repetir conmigo, por favor, las ovejas. Si usted está por ahí pendiente, levante su mano derecha y diga, por favor, las ovejas no son mías. Las ovejas no son nuestras. Nosotros somos cuidadores o apacentadores. Y yo le voy a enseñar esto para terminar, hermanos. Se lo demuestro con la Biblia. Porque a veces, hermanos, nos apoderamos de las ovejas. Y las ovejas cuando a veces se van, hermano, ¿qué les decimos? En lugar de bendecirlas, hay pastores que las maldicen. Y si son los que más dan lana, son ovejas de las que más dan lana, hermano, y le decimos, no, y si usted se va a morir su hijo, si usted se va, le va a dar una enfermedad, si usted se va a ir al mundo, y empezamos a maldecir en lugar de bendecir. Hermanos, las ovejas no son nuestras, son del pastor de pastores. Hermanos, bendecir a las ovejas que se van, ¿nos duele? Claro que sí, nos duele porque son las que más queremos. ¿Y por qué no decirlo? Son las que más dan lana también, ¿por qué no? Y cuando eso está diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer? Pero no sabes que no dependes de las ovejas, dependes del pastor de pastor que nos llamó a ti y a mí. Que es cierto que usa esas ovejas para dar lana, pero el que te sostiene y te seguirá sosteniendo hasta ahorita se llama Jesucristo de Nazaret. Es el buen pastor. Pero yo quiero enseñarte nada más, apúntalos, tú lo estudias en tu casa. Oiga bien, de estos pastores que usted a lo mejor ya lo sabe, ¿verdad? Desde su juventud, yo solo le voy a recordar. Fueron 7 cuidadores, no pastores, 7 cuidadores. Cuando usted lo analiza bien, no eran de ellos las ovejas. Ninguno de estos que le voy a mencionar, 7 eran las ovejas de ellos. Eran los cuidadores, los pastores y pastoras que cuidaban, cuidaban estas ovejas que no eran suyas. Punto número 1, primer pastor. Génesis 13:8 dice que estaban los pastores de Abraham. Cuando peleaban los pastores de Abraham contra los pastores de Lot, esos pastores, las ovejas no eran de ellos, eran del padre Abraham. Segundo pastor, porque hay pastoras también, diga conmigo, hay pastoras para las mujeres, amén. Génesis 29:9. Yo recuerdo que una ocasión estábamos en una reunión allá en México, ¿verdad? Con la pastora Madaí y unos pastores, que había una reunión, que sí, que no, y me agarraron, me dijeron, yo te quiero decir algo a ti, pastor Oscar. La Biblia dice que no hay pastores. La Biblia dice que no hay pastor. Le digo, bueno, mira, le digo, a lo mejor tu Biblia no, pero la Biblia dice que no hay pastores, porque yo no estoy de acuerdo. Le digo, bueno, esa es doctrina que ustedes van a saber. Yo solo te comparto que la Biblia y mi Biblia dice que sí hay pastores. ¿Dónde? Génesis 29:9, Raquel pastoreaba las ovejas que no eran suyas. ¿De quién eran? De su padre. También hay pastoras, hermano, que debemos saber. Pastora, que me estás oyendo, que me verás, las ovejas tampoco son tuyas, no son tuyas. Dios te las puso al cuidado, a cuidarlas, pero no son tuyas. No nos adueñemos de las ovejas del Señor. Número 3, tercer pastor, Génesis 30:36. Jacob pastoreaba las ovejas de Labán. Las ovejas no eran de Jacob, eran de Labán. Él las pastoreaba, aunque después se llevó, mire, casi dejó pobre a don Labán, pero eso era un plan de Dios, pero no eran de él, eran de Labán. Número 4, Génesis 37:2. José el soñador pastoreaba las ovejas de sus hermanos. No eran de él las ovejas, era de sus hermanos. Número 5, Éxodo 3:1. Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Éxodo 3:1, Moisés, no eran de Moisés, eran de su suegro Jetro. Número 6, primer libro de Samuel 16:1 de Samuel. David pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. No eran de las ovejas, eran de su padre. Y número 7, primero de Samuel 21:7. Doeg edomita pastoreaba las ovejas de Saúl. Hermano, las ovejas son de nuestro Padre. Las ovejas que están a tu cargo y a mi cargo no son nuestras. No somos los dueños de las ovejas, solo somos cuidadores y tenemos que dar cuentas del dueño de las ovejas, que es el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, pues para terminar y orar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces para llevar a cabo este oficio pastoral, aún después de tantos años de pastorear, que quizás, hermanos, ha habido algo por el cual Dios no nos llamó, pero que podamos entender que sea de una u otra manera? Hoy decirle, Señor, aquí me pongo nuevamente en la brecha como si fuera la primera vez, como si hoy iniciara este ministerio, que tú, Señor, pido que lo confirmes y me lo des. Que seamos honestos, hermanos. ¿Cuánta gente no quiere tirar ya la toalla, hermanos, en el ministerio por la situación que sea? Pero el que te llamó es Dios. Y si Dios te llamó, cree que a su tiempo recibirás la recompensa.
¿Cuántos dicen amén? Pero si no te llamó, mira, mejor, Señor, gracias. Mi padre me dijo, el día que tú seas un mal pastor, Oscar, dile al Señor, Señor, aquí está, perdóname, gracias. Prefiero ser una oveja buena y fiel, que un mal pastor y ser rechazado. Entonces, ¿qué hacer? Ser como David nada más, ser como David. David era pastor por obediencia. El pastor debe de ser por obediencia, por convicción. Primero de Samuel 17:34, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo accionaba. Hay que recibir por revelación, por designación de Dios, el pastoreo realmente. Primero de Samuel 17:34 y 35, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Pastora, hay que saber liberar, hay que dar libertad a la gente, que la gente sea libre sin caer en el libertinaje, que seamos de esos pastores que haya libertad, porque a libertad nos llamó el Señor. Y mire, hermano, termino. Primero de Samuel 17:20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Hay que saberlas encargar. Si las ovejas no son nuestras, ¿a quién se las encargamos? Un encargado que se llama el Espíritu Santo. Señor, aquí está esta oveja. Padre, se va porque no está de acuerdo conmigo, se va porque no le pareció, se va por lo que sea. Esta oveja es del Padre. Espíritu Santo, ahí te la dejo. Yo la bendigo. Me duele, sí, pero esa oveja no es mía. A mí me la encargaron, pero como dice tu palabra claramente, ninguna de las que me diste se perdió, solo la que estaba destinada. Pero que sea el Espíritu Santo. Y Hebreos 13:17, el último texto, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted y yo, pastora, vamos a entregar la esposa, vamos a entregar las ovejas, pero ¿de qué manera las vamos a entregar? Obedecer, enseñar a las ovejas, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, que podamos hacerlo con amor, con libertad, para que sean más que bendecidas y libres. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Y recuerde, pastor, nos van a pedir cuentas. Viene el dueño de las ovejas, viene a pedirnos cuentas de las ovejas. Viene a pedirnos, hermanos, que le demos las cuentas. Y pronto estaremos delante de él con las ovejas, con la iglesia presentándola, pero ¿de qué manera? Cierre sus ojos, siervo, sierva. Esto es algo que Dios me dio para mí y para usted. ¿Cuál es realmente, hermano? Oiga esto. ¿Cómo es realmente el oficio ministerial de pastor? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este privilegio, este honor. Espero que este pan sencillo haya sido cocinado, haya sido sazonado con la unción y la gracia de tu Espíritu Santo y sea bendecido. Porque nos vas a pedir cuentas, a unos más pronto que otros, pero nos vas a pedir cuentas de tus ovejas, Señor. Ayúdanos a ser buenos pastores en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia y también en la iglesia, Padre mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, danos la unción, danos la gracia para bendecir tu obra, para saber ser buen pastor, buena pastora, Señor, y que tú nos pidas cuentas satisfactorias, agradables, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias desde ahora y para siempre y bendigo tu santo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mucha información. Deberíamos escribir un libro, por lo menos un libro, porque está muy bueno. Las 7 gracias, los 7 libros, los llamamientos, llamamiento natural, sobrenatural, circunstancial. Es una cantidad de información muy buena. Y debería escribir un libro, porque tienes una revelación y es tremendo.
Gracias a Dios. Y bueno, me encantó lo del pastorado, ¿no? Entonces, que el Señor les bendiga a todos, les amo. Amén, saludos, bendiciones, un abrazo para todos, nos vemos. Pastor Andrés, he estado llamando, hermano, pero estaba muy liado. Profeta. Estoy apuradísima, estoy escuchando, impresionante, excelente, me encantó me gustó mucho la enseñanza, y que el pastor de, no sé si está ahí, Oscar, el pastor Oscar. Hermosa. Bendiciones. A ver, pastor Oscar, nunca, me dice el Espíritu Santo, nunca te hagas de menos, dice el Señor, porque realmente dice, muchas veces decimos, no, el instituto, yo también hice un doctorado en teología y sinceramente no me acuerdo, tengo el título, pero después el Espíritu Santo, obviamente nos tenemos que preparar, pero dice el Señor, nunca te hagas de menos, porque dice el Señor, abres tu boca, yo te la voy a llenar, dice, muchos te han criticado, muchos han dicho cosas muchas veces, ¿de dónde salió? Pero dice el Señor, mi misma presencia es la que te da la palabra. Así que eso, el Espíritu estaba y digo, no, Señor, será, y es lo que el Señor me hizo que suelte. Así que excelente, muchas gracias. Estoy yendo a hacer casas de paz ahora, así que bueno, a las apuradas. Muchas gracias. Un abrazo, amada sierva. Saludos. Sabes, también que yo a veces pienso. Un abrazo, bendiciones a todos. Chao, Padre Jesús. Bendiciones, chao. Dios. Amén.